Grantara Śrīmad Bhāgavatam ki Pramanandi todos glórias devotos reunidos todos glórias devotos reunidos todos glórias devotos reunidos todos glórias sí Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Śrīmad Bhāgavatam, 1st canto, 2nd chapter, text number 14. Tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṁ patiḥ śrotavyaḥ kīrtitavyaś cha dhyeyaḥ pūjyaś cha nityadā tasmād ekena manasā tasmāt ekena manasā bhagavān sātvatāṁ bhagavān sātvatāṁ śrotavyaḥ kīrtitavyaś śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā dhyeyaḥ pūjyaś nityadā tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṁ śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṁ śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṁ śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā. Ladies. Tasmāt ekena manasā bhagavān sātvatāṁ śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṁ bhagavān sātvatāṁ
śrotavyaḥ, kīrtitavyaś, dhyeyaḥ pūjyaś nityadā, dhyeyaḥ, nityadā, tasmāt, tasmāt, por consiguiente, ekena, mediante uno, manasā, la atención de la mente, bhagavān, la personalidad de Dios, sātvatāṁ, los devotos, patiḥ, protector, śrotavyaḥ, ha de ser oído, kīrtitavyaḥ, ser glorificado, y dhyeyaḥ, ser recordado, pūjyaḥ, ser adorado, y nityadā, constantemente. Así que, constantemente y con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Significado. Si llegar a comprender la verdad absoluta es el objetivo fundamental de la vida, debe realizarse por todos los medios, en cualquiera de las castas y órdenes de la vida anteriormente mencionadas. Los 4 procesos, es decir, glorificar, oír, recordar y adorar, son ocupaciones generales. Nadie puede existir sin estos principios de vida. Las actividades del ser viviente implican ocuparse en estos 4 principios diferentes de vida, especialmente en la sociedad moderna. Todas las actividades dependen más o menos de oír y glorificar. Cualquier nombre de cualquier nivel social se vuelve muy conocido en la sociedad humana en muy poco tiempo. Si tan solo los periódicos lo glorifican, veraz o falsamente. A veces, los líderes políticos de un partido en particular también son anunciados por la propaganda periodística, y mediante ese método de glorificación, un nombre insignificante se convierte en un nombre importante, en un 2x3. Pero semejante propaganda, a base de la glorificación falsa de una persona inepta, no puede producir ningún bien, ni para el hombre en particular, ni para la sociedad. Puede que haya algunas reacciones temporales a dicha propaganda, pero no hay efectos permanentes. Por lo tanto, esas actividades son una pérdida de tiempo. El verdadero objeto de glorificación es la Suprema Personalidad de Dios, quien ha creado todo lo que se encuentra manifestado ante nosotros. Hemos discutido este hecho ampliamente desde el comienzo del shloka, Janmadi Asya, de este Bhāgavatam. La tendencia a glorificar o escuchar a los demás debe dirigirse hacia el verdadero objeto de glorificación, el Ser Supremo, y el resultado de eso será la felicidad. tasmād ekena manasā bhagavān sattvatāṁ patiḥ śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ pūjyaś nityadā. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. Om Ajnanatimmirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Giramayam Dadati Svapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vācālam pangum langayate girim yatkritpadam maham vande Sri Guru Dinataranam Paramanandam Alavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. So after Sutta Goswami's description Así que después de la descripción de Sutta Goswami, of the Varnashram divisions of society, de las divisiones del Varna Ashram, he goes on to state what is the actual activity of every living entity. debemos ver cuáles son las verdaderas actividades de la entidad viviente. And that is to hear, chant, and remember and glorify the Supreme Personality of Godhead. Estos son oír, cantar y glorificar a la Suprema Personalidad de That is Dios. the business of the living entity. Ese es el negocio, el asunto de la And entidad this is viviente. described here in this shloka. Y es lo que se describe aquí en este shloka. Because we understand that even though Vyasadeva had described Porque entendemos de este modo que incluso Vyasadeva describe all the Vedas
and all the different functions of living entities, todos los Vedas y todas las funciones de la entidad viviente he was feeling dissatisfaction in his heart. son para sentir la satisfacción del... Son para Estaba sintiendo una insatisfacción. estaba sintiendo a pesar de describirlo, estaba sintiendo una insatisfacción en su corazón. And this dissatisfaction was resulting Y esta insatisfacción era resultado from not sufficiently describing the name, form, pastime, and glories of the Supreme y Personality esta of God. insatisfacción era resultado de no describir suficientemente el nombre y los pasatiempos y la glorificación de la Suprema Or in Personalidad. other words, En otras palabras, you can do all your duties, all your activities in this material world perfectly. otra forma de explicarlo es que tú puedes hacer todos tus asuntos de forma perfecta en este mundo material. You can be a perfect gentleman or a perfect lady, Puedes ser una dama perfecta o un perfecto caballero. but at the same time not feel happiness and satisfaction and peace in your heart. Pero al mismo tiempo no sentir paz y satisfacción en tu corazón. And on the other hand, you can be a perfect crook and rascal, O de otro modo puedes ser un perfecto bandido y un sinvergüenza. but if you glorify the Lord and you worship the Lord, you will feel happiness in your heart. Pero si glorificas al Señor, si haces servicio, puedes sentir la felicidad en tu corazón. Now, of course, through the performance of devotional service, one becomes purified and one supposedly Esto es por is able to give up supuesto a one's través lower nature and del servicio activities. devocional que purifica el corazón y elimina las reacciones de la naturaleza. But you understand the point. ¿Entienden el punto? Just like there was the famous hunter who met Narada Muni, Es como el famoso cazador que conoció a Narada Muni. and simply by his association and by accepting his Y instructions, simplemente por su asociación y aceptar su instrucción, he not only gave up all his sinful ways, but he became a great devotee. no solamente se rindió, abandonó sus actividades pecaminosas, sino que se volvió un gran devoto. When Gopkumar, Cuando Gopkumar, in the Verdad Bhāgavatam of Sanatana Goswami, en el Bhagavatam de Sanatana Goswami, when Gopkumar came finally to Goloka, Vrindavan, cuando él por fin llegó a Goloka Vrindavan and he met Krishna and Krishna embraced him, y conoce a Krishna y Krishna lo acoge, lo abraza. and Krishna said, I've been waiting for you for such a long Y time. Krishna le dice, estuve esperando por ti mucho tiempo atrás. Where were you? ¿Dónde estabas? You have been away for such a long time. Ha estado lejos por tanto tiempo. And I have appeared as your spiritual master in Govardhan Y yo he aparecido como tu maestro espiritual en Govardhan, just to help you come back to me. solo para ayudarte a Fast. volver a mí, rápidamente. So Krishna, he cares. Así que a Krishna le importa. Krishna is always interested to bring all the living entities back to him. Él está siempre interesado en traer a las entidades vivientes de vuelta a él. That's why he is appearing in every millennium in his different incarnations Así es porque él aparece cada milenio en las diferentes encarnaciones, through his teachers and through the scriptures. a través de los maestros y las escrituras. You got the football shirt on today, so you should be in full power. So, Así que, brahmachari power. así que Krishna cares about every living entity. Krishna se preocupa por todas las entidades. Not like many people think, oh, God created this world, No como mucha gente cree que Dios creó este mundo and then he became fed up and bored and tired with y this entonces él world. se volvió distraído y aburrido. And Y lo because dejó people todo. are not following his instructions, so he went someplace else and he left this world to Y rot como la gente no estaba in haciendo sus forgetfulness. instrucciones, él simplemente se fue a otro lugar y lo dejó este mundo así, a que No. fuera solo. Krishna cares. Dice, no, a él le importa. In the same way, the devotees care. Del mismo modo a los devotos les importa. One time, Srila Prabhupada was in Mayapur and they were having Guru Puja. Una vez Śrīla Prabhupada estaba en Mayapur haciendo el Guru Pūjyaḥ. And there was hundreds of devotees chanting and dancing. Y había cientos de devotos cantando y bailando. And Prabhupada was also chanting and he was very happy. Y Prabhupada también estaba cantando y estaba muy feliz. And then he saw one devotee had a bandage around his foot.
Y vio un devoto que tenía una bendita alrededor de su pie. So he called him over, Y lo llamó a que viniera. and it was Bhagavatas. And he asked him, Y what era has happened Bhagavatas, to your foot? Y le preguntó, ¿qué es lo que te pasó en tu pie? Show me, what's the problem? Muéstrame el problema. Meanwhile, Guru Puja is going on, and everybody is chanting and dancing. And Mientras el grupo Jai ya Prabhupada, tenía lugar y todos estaban cantando y bailando. Prabhupada wants to see the foot of Pero él his quería disciple. ver el pie de su discípulo. So he showed him that there was some infection, there was some problem. Y porque si hay demostró que tenía una infección, que tenía algún problema. Prabhupada said that you have to take a certain medicine Y and apply it. Y Prabhupada le dijo, tienes que tener algún tipo de medicina y aplicarlo. And he asked him, do you have money? Y le dijo, ¿tú tienes dinero? And Prabhupada reached in his own pocket and took out some rupees and gave the money Y to él tomó Bhagavan. de su bolsito y le dio dinero. And he said, every day you have to come and show me your foot. I Y le want to dijo, see. todos los días vas a venir y enseñarme tu pie, yo quiero verlo. So Prabhupada was very concerned about the welfare and well-being of all devotees. Así que él estaba muy preocupado del bienestar y And benefit of the devotees. y del beneficio de todos sus devotos. At the end of every letter, Srila Prabhupada wrote, Y al final de cada carta él escribía, I hope this meets you in good health. yo espero que te encuentres en buena salud. Your ever well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Tú siempre estás- Tú siempre bien queriendo. Tú siempre bien queriente, la Prabhupada. So, this Krishna consciousness movement Así que este movimiento de conciencia de Krishna is conceived of by the acharyas es concebido por los acharyas to actually be a manifestation of that caring potency of the Lord. para de hecho ser una manifestación del cuidado que nos tiene el Señor. So, you have the great opportunity to learn the art for caring for each other. Así que tienen la gran oportunidad de aprender el arte de preocuparse unos por los The otros. problem is, if we are not even capable of caring for ourselves, we will not be capable of caring for El others. problema es que si no estamos listos para preocuparnos por nosotros mismos, no podremos preocuparnos por Just los like demás. sometimes you go up to a devotee and you say, Prabhu, how are you doing? Así como cuando vas con un devoto y le dices, Prabhu, ¿cómo estás? And the devotee says, very bad. Y el devoto dice, muy mal. And then you say, Jai Sankirtan Ki Jai! Y tú te dices, Haribo. ya, Haribo. And the devotee says, I just said, Y el it's otro going bad. Y el devoto dice, bueno, es que estoy triste, me está yendo mal. You say, Jai Sankirtan, I'm going now, Haribo. Y And, le then dices, you go. bueno, voy a Sankirtan, Haribo. Dai Sankirtan y te vas. And the person goes like, huh? Y el otro devoto se queda como que, What just happened? ¿qué pasó? So, we're not an impersonalist movement. Así que no somos un movimiento impersonalista. Prabhupada cared. A Prabhupada le importa. Krishna cares. The acharyas care. Krishna se preocupa, los acharyas se So the preocupan. devotees should care. Entonces los devotos se deben de preocupar. Because in the same way, when we're preaching Krishna consciousness, Porque del mismo modo en que apreciamos conciencia de it Krishna, means we're caring for the living entities. eso significa que nos estamos preocupando por las entidades vivientes. We're not just trying to force some idea or some ideology, some belief on people. No solamente estamos forzando una ideología o un conjunto de ideas o algo en las personas. But we want to show them our care and our appreciation. Queremos mostrarles nuestra preocupación y nuestra apreciación. When Srila Madhavendra Puri was in Remuna, Cuando as Srila you have heard on Sunday, Cuando Srila Madhavendra Puri estaba en Yamuna, en Remuna, Como le escucharon el domingo. como lo hicieron el domingo, how far did you get in the pastime? ¿qué tan lejos qué tan lejos fueron en el pasatiempo? Llegó hasta el templo. No more. Oh, he just arrived at the temple. That's it. No ¿Qué more. tanto escucharon? Dice, él solamente llegó hasta el templo. Dice, no más. And he was seeing beautiful worship Sí, of Gopinath. él está viendo una bella adoración de Gopinath. And he became very happy. Y él se puso bien feliz. And he heard that they're offering very special kshir, very special condensed milk. Y él escuchó Sweet que rice. estaban ofreciendo una muy deliciosa leche condensada. And he was thinking, oh, if I would taste this preparation, I could make the same for my Gopal. Y pensó, For my deity. si yo pruebo esta preparación, yo podré imitarla para mi deidad de Gopal. So he was not thinking in terms of sense gratification, he was thinking in terms of service. Así que él no estaba pensando en su gratificación, sino en términos de su servicio. But then Así que, he felt entonces, remorseful and unhappy at heart. y él de repente sintió remordimiento y infelicidad en su corazón. Because
the offering had not been finished. porque la ofrenda aún no estaba terminada. And he thought, how can I have the desire to taste this preparation if the Lord has not even eaten? Y él pensó, ¿cómo puede ser que yo tenga ese deseo de probarlo si ni siquiera el Señor Supremo lo ha probado? He was so much in touch with these subtle finesse. Él estaba muy en contacto con El aspecto sutil. el aspecto sutil. So he left that place and he went to the marketplace and he sat under a tree and he was just fasting and chanting Hare Krishna. Así que dejó ese lugar, se fue a un lugar por el mercado y ayunó y cantó solamente Hare Krishna. And in his heart he felt very bad, he felt very remorseful. Y todavía se sentía su corazón muy mal y con mucho remordimiento. Even though there was no offense on his part. Aunque él no había cometido ofensa. We're committing so many offenses, what we're thinking, everything's fine, everything's perfect. Y podemos cometer muchas ofensas y a veces pensar que todo está bien. But a pure devotee, Pero el devoto puro, he's never committing offenses, but he's always thinking, oh, I am not acting properly and I'm making so many el mistakes. devoto puro no comete ninguna ofensa, pero a veces está todo el tiempo pensando que no lo está haciendo propiamente, que está cometiendo ofensas. Then the pujari, he cleared the offering and he wiped the place and he went to sleep. Así que el pūjyaḥ retiró la ofrenda, limpió los platos y se fue a dormir. And in the night he had a dream that Gopinath came to him. Y en la noche tuvo un sueño donde Gopinath vino hacia él. Now that pujari is very fortunate. El pūjyaḥ era muy afortunado. Gopinath, the Lord, he appears in his dream. Gopinath, el Señor Supremo, apareció And en talks su to him sueño y le personally. habló. So he was advanced devotee. Así que él era un devoto avanzado. And he told him that I have stolen one pot of kshir for my devotee Madhavendra Puri. He's sitting in the marketplace chanting. Y le You dijo- please get up and bring this pot to him. Y le dijo, me he robado un pote De ¿de qué chile? leche condensada. De esa leche condensada para mi devoto puro. Él está sentado en el mercado y ve y búscalo. Quiero So que the levantes. pujari, he got up and he took bath and he put on fresh clothes because you can't just go on the altar when you're coming from bed. Así que se levantó, tomó un baño y se puso ropa limpia, así como se debe hacer cuando sale de la cama. And he saw that behind the dhoti of Gopinath, hidden, there was a pot of kshir. Y él vio que en la parte de atrás del dhoti estaba escondido el kir de la deidad, el pote de la deidad. You can't hear me or you're tired? No, I'm good. You're okay? Okay, I'm gonna try. So, the Lord had stolen a pot Así que el Señor había robado este pote just to give it to his devotees. solamente para dárselo a su devoto. So, the pujari, he took the pot and he wiped that place Así que el and pūjyaḥ tomó el pote, limpió ese lugar he went out to the marketplace to look for Madhavendra y se Puri. fue al mercado a buscar a Madhavendra. And he was shouting out, Madhavendra Puri! Madhavendra Puri! Estaba gritando, Madhavendra Puri, where are you? ¿Dónde estás? Gopinath has something for you. Gopinath te tiene algo para ti. And Madhavendra Puri was sitting in the marketplace, he was chanting. Y él estaba sentado ahí en el mercado cantando. So he told him the story and he gave him that pot of. Así que el pūjyaḥ Condensed milk. le contó la historia y le dio el pote con leche And condensada. offered his respectful dandavats to Madhavendra Y Puri. ofreció respetos y dandavas a Madhavendra Puri. So Madhavendra Puri, he became completely overwhelmed by ecstasy. Así que Madhavendra Puri se tornó completamente en éxtasis. The Lord has kept this kshir just for me because He wants to reciprocate. So He's showing His El Señor love. ha tomado este kir solamente para mí, así que yo tengo el deseo de reciprocar con él. Solamente para reciprocar con... Solo por eso. So Madhavendra Puri felt very happy. He felt very ecstatic. Así que se sintió muy feliz y muy estático. But he did not stay in that place. Pero él no permaneció en ese lugar. He took some of that kshir Tomó algo de esa leche condensada and then he left that place. y entonces Because abandonó he el knew lugar. that the next day so many people would hear about this story and they would come to the marketplace to meet Madhavendra Puri, the one for whom Gopinath has stolen the pot.
Porque si no, al día siguiente la gente iba a querer ir al mercado y ver a Madhavendra Puri, la persona para la cual Gopinath había robado algo. So this shows us that a pure devotee is never interested in his self-aggrandizement. He's Así- never interested to make una bella figura. Así que el devoto puro nunca está interesado en engrandecerse, en ser una bella figura. If Krishna wants to make a devotee famous, that is Krishna's prerogative. That is Krishna's business. Ok, si Krishna quiere hacer a un devoto famoso, esa es la prerrogativa, ese es el asunto de Krishna. But a devotee is never interested in promoting himself. Pero el devoto nunca está interesado en autopromoverse. So don't waste your time with all the social medias telling people how great you are and how wonderful the things are that you're doing right now. Así que no desperdicien el tiempo aprovechando los medios en decirle a las personas qué maravillosa es su vida o cuántas cosas maravillosas están haciendo. Just tell people about Krishna. Just make Krishna famous. Solamente hablen a la gente acerca de Krishna, hagan a Krishna famoso. That is the business of the devotee. Ese es el negocio, el asunto de los devotos. So, Así que, when Lord Chaitanya met Ramananda Roy told him so many different types of processes and activities that he recommended. cuando el señor Chaitanya conoció a Ramananda Roy le comentó un conjunto de Activities actividades that he recommended. que él recomendaba. And like follow Varnashram, do your duty, Así do como this, hacer tu do that. deber, seguir tu Varna Ashram, hacer esto, hacer el But otro. Lord Chaitanya said, Ehobaya, this is all external. Pero, He didn't accept any of those things. pero el señor Chaitanya le dijo, no, todo eso son cosas externas, yo no voy a aceptar nada de esto. He said, continue, go on. Y le dijo, Ya sencillo. y él continuó, ¿no? Till Ramananda Roy said, hear and chant about the Supreme Personality of Godhead from a pure devotee. Hear from a pure devotee. Hasta que Ramananda Roy dijo que tenía que escuchar el santo nombre de un devoto puro. And then Mahaprabhu said, yes, this is very good. Y Mahaprabhu le dijo, sí, eso sí está muy This is the bien. first thing he accepted. Esa es la primera cosa que yo acepto. He said, this is wonderful. Please continue in this way. Eso es maravilloso, por favor, continúa en esa dirección. So everything starts with hearing and chanting. Así que todo comienza con cantar y oír. Atak Sri Krishna Namadi Nabhavet Grayamindriyai Sevon Mukehi Jiva Dos Svayameva Spuratyadha. Which means, na español, Lo que significa en español, Adinat. No recuerdo estar literalmente. just from your heart, whatever you feel. Solamente desde tu corazón lo que sea que sientes. Nobody will know whether you're right or wrong. Ni nadie va a saber si estás bien o mal. Que la persona que se encuentra en el mundo material, aunque parezca que ejecuta actividades materiales, realmente bueno, él está en el plano espiritual. Bueno, ya lo escuchamos. That the person even appears is doing material activities is performing. Con los sentidos materiales no se puede percibir a Krishna. Pero hay que empezar con el proceso de ocupar la lengua en glorificar a Krishna y así se va a poder empezar a percibir. And Atak Sri Krishna Namadi, everything starts from Krishna's holy name, from chanting Krishna's holy name. Okay, que todo comienza a partir de cantar el santo nombre de Sri Krishna. And then even your senses, which are material right now, they become spiritualized Incluso tus by sentidos son connecting with Krishna. materiales ahora, por esta simple actividad se volverán espirituales. We have material senses right now. Tenemos ahora sentidos materiales. But just like when you take an iron rod and you put it in the fire, and it stays there for some time, it turns into fire. Pero es como cuando ponemos una barra de metal directo hacia el fuego, esta se convierte en fuego. In the same way, when you engage your senses, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate, in the service of the master of the Del senses, mismo modo, si pones sus sentidos al servicio del maestro de los sentidos, Kirishikesh, then they become purified and spiritualized. ellos se purifican y se espiritualizan. So, Así que, when Srila Prabhupada was in Vrindavan in his last days, cuando Srila Prabhupada estuvo en Vrindavan en los últimos he was días, so frail and thin and skinny, he was practically only skins and bone. él estaba muy debilitado y flaco y prácticamente eran solamente piel y huesos.
And the doctor said that it's practically impossible for a person to continue living in this state because there's so much pain. Y el doctor les comentó, es prácticamente imposible para una persona continuar con vida en este estado porque básicamente es solamente dolor. But Srila Prabhupada was simply going on speaking about Krishna. Pero Srila Prabhupada simplemente seguía hablando acerca de Krishna. If you read 10th canto of Śrīmad Bhāgavatam, Si leen el tercer canto del Śrīmad Bhāgavatam, 10th canto el of décimo Śrīmad canto del Śrīmad Bhāgavatam, Bhāgavatam, Prabhupada giving beautiful description of what's the last chapter that Prabhupada translates. Who knows? Prabhupada da bellas descripciones acerca, dice, ¿cuál es las últimas? ¿Quién sabe cuál es el último capítulo? El último capítulo de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada tradujo. El décimo canto, 10th canto, yes, but which chapter? Sí, pero ¿cuál capítulo? ¿Cuál es el de Brahma roba a los terneritos? Brahma roba a los terneritos. Yes, 13th chapter. Brahma stealing the coward boys and calves. El capítulo 30, cuando Brahma se roba... No, 13. El capítulo 13, cuando Brahma se roba a los terneritos y a los vaqueritos. Beautiful description. Una hermosa descripción. Very intricate, very detailed, very poetic. Muy intrincada, muy How can a detallada, person muy who is poética. lying on his deathbed speak such beautiful poetry? Como una persona que está en su lecho de muerte puede hablar esta bella poesía. Materially speaking, it's not possible. Dice, por hablar materialmente no es posible. So Srila Prabhupada, he was like Bhishmadev. Así que Srila Prabhupada era como Bhishma Deva. Bhishmadeva, when he was hit and struck down by the arrows of Arjuna, his entire body was pierced with arrows. Bhishma Deva, cuando por fin fue golpeado por las flechas de Arjuna, él estaba cubierto por completo de estas There were flechas. so many arrows in his body, you could not even put two fingers together. There was so many arrows. Había tantas flechas en su cuerpo que ni siquiera se podían poner dos dedos juntos. The arrows went through his body and into the earth. He was lying on a bed of arrows. Las flechas pasaron a través de su cuerpo y lo atravesaron y lo dejaron sobre la tierra como en una cama de flechas. Not a very nice bed. Y no era una cama muy linda. So if you ever think that, oh, my resting place is not so comfortable, Así que si algunos han pensado que su lugar de descanso no es muy cómodo, I'm not at home now, no estoy en mi casa ahora, so I'm not in my usual bed. no estoy en mi cama habitual, Just think of Bhishmadev. solamente piensen en la cama de Bhishma Deva. He was laying on a bed of arrows. Él estaba yaciendo en una cama pero de flechas. And not just on top of the arrows were going through his body. Y no solamente sobre las flechas ya habían atravesado su cuerpo. And after Bhishmadev fell, Y the cuando él battle cayó, continued for many, many days. y aun cuando él cayó, la batalla continuó por muchos días. And Bhishmadev was simply waiting Y él on that bed of arrows. solamente se quedó esperando en su cama de flechas. Why? ¿Por qué? Because he wanted to get the darshan of Krishna. Porque él quería la asociación de Krishna, el darshan de Krishna. And he wanted to see Yudhishthira being coronated as king. Y quería ver a Yudhishthir coronado como rey. And he wanted to speak instructions for the benefit of the Pandavas. Y él quería dar instrucciones para el beneficio de los Pándavas. So he waited for many days on the bed of arrows. Así que esperó durante muchos días en la cama de flechas. And then if you read Mahabharata, when the Pandavas came after the war was won, Y así que si leen el Mahabharata, cuando los Pándavas por fin vienen después de que la guerra se ganó, then the Bhishma starts speaking all these instructions about duties of men, about duties of women, Bhishma about comienza a duties hablar of kings. todo este conjunto de instrucciones acerca del deber del hombre, el deber de la mujer, el deber de los reyes. And for many chapters, Y por muchos capítulos he's giving beautiful instructions. estaba dando hermosas instrucciones. Meanwhile, he's lying on a bed of arrows. Aún mientras él estaba yaciendo en una cama de flechas. And at one point he said, I'm feeling thirsty. Y en cierto punto él dijo, me siento sediento. So they wanted to bring him water, Así que ellos fueron a traerle agua, but Bhishmadev rejected. pero él la rechazó. So he called for Arjuna. Entonces llamó a Arjuna. And Arjuna, with his arrow, he struck the earth. Y And Arjuna- water came out of the earth. Y Arjuna And con su Bhishmadev arco accepted penetró la that water. tierra y de la tierra brotó el agua y Bhishmadev aceptó esa agua. So he was not concerned about his bodily inconvenience. Así que él no estaba preocupado por sus inconvenientes corporales. He was simply interested in delivering the message
of Krishna consciousness Él solamente for está the benefit of the interesado living en entities. entregar el mensaje de Krishna para las entidades vivientes. So in the same way, in the same mood, Haridas Así que en Thakur el mismo modo, en la misma modalidad, Haridas Thakur has tolerated being beaten in 22 marketplaces. toleró ser golpeado en muchos lugares públicos, muchos 12 mercados. mercados. 21 22. mercados. 22 mercados, wow. And he simply wanted to benefit Y él the living solamente quería entities. beneficiar a las entidades vivientes. So Krishna consciousness means to Así care. que conciencia de Krishna significa preocuparse. But before we can be Krishna conscious, we have to be conscious. We have to be awake. Pero antes de ser conscientes de Krishna tenemos que ser conscientes, estar Because if you're not despiertos. awake, you can't be conscious. Porque si no están despiertos no pueden ser conscientes. Because you're absorbed in tamaguna. Porque están absortos en la tamaguna, en la ignorancia. And tamaguna means I don't know what's going on. Y tamaguna significa ni sé qué está pasando. So we have to come out of ignorance. Así que tienen que salir de esa ignorancia. Tamasima jyotirgama. Come out of the darkness, come to the light. Sal de la oscuridad y ven a la luz. Therefore, it's important that we allow Krishna to illuminate our heart every day. Es por eso que es importante permitir a Krishna iluminar nuestro corazón. Let the Krishna sun shine in your life. Dejen a Krishna brillar como el sol. Just like the last few days, there was a little cloudy and overcast, and it was quite cold. Así como los últimos días que estuvo un poco nublado y cubierto de nubes, estuvo un poquillo frío. But you know, if you just go a little bit outside, just a little bit out into the space, you know, you get into an airplane, after 10 minutes, the sun is shining brilliantly in the sky. Pero sí saben, ¿no? Que si vamos en un avión y subimos esa capa de nubes, el sol encontraremos en 10 minutos que está totalmente brillante. So Krishna is never covered. The Así sun que is never covered. Krishna nunca está cubierto, así como el sol nunca está cubierto. We are covered. Nosotros By estamos ignorance. cubiertos por la ignorancia. But we cannot fight ignorance out of our own strength. Pero no podemos luchar contra la ignorancia por nuestro propio medio. Daivihyesha gunamai mama maya duratya mameva ye prapadyante maya me tang tarantite. This is Krishna's maya. Daivi. Esa es la energía de Krishna, Maya. Daivi, which means, Daivi, lo que significa divina. yes. And you can't overcome Krishna's divine energy. Y tú no puedes sobreponerte a la energía divina de It's too Krishna. powerful. Es demasiado But when we poderoso. take shelter of Krishna's lotus feet, Así que, pero si tomamos refugio en los pies del loto de maya me Krishna, tang tarantite, then you become free from that influence. entonces tú te libras de esta influencia. So just go on adding Krishna to your life. Así que simplemente continúen añadiendo a Krishna a su vida. And all the tamaguna will go away. Y toda la ignorancia se irá. It's a fact. Es un hecho. But depending on our determination and our sincerity, it will take shorter or longer periods of time. Pero depende de nuestra sinceridad el que eso tome un tiempo corto o un tiempo más largo. If we realize that this human form of life is very precious and it is very rarely achieved. Si lo notan, esta forma de vida es muy preciada y muy difícil de obtener. There's 8,400,000 species. Hay 8.400.000 especies. Only 400,000 are human. Solo 400.000 son humanos. Very few of them are civilized. Y muy pocas de ellas son civilizadas. You have seen many of the non-civilized Y han visto human muchas species de las no civilizadas who are practically on the state of animals. que prácticamente se encuentran en un estado animal. So, we have gotten this wonderful chance coming in contact with this movement of Srila Prabhupada. Así que tuvimos esta maravillosa oportunidad de entrar en contacto con el movimiento de Srila Prabhupada. But we have to take full advantage of this. Pero tenemos que tomar ventaja real de esto. Not take it lightly, not take it for granted. No tomarlo por garantía ni tomarlo a la ligera. Just like one time in Rishikesh, my spiritual master was sitting in the Es Ganges como una on a vez rock. cuando Rishikesh, En Rishikesh. en Rishikesh, mi maestro espiritual, estaba sentado sobre una roca And he was chanting Hare Krishna and meditating. y estaba meditando y cantando Hare Krishna. And all of a sudden there came a hawk, Y de came repente, swooping down. vino un tiburón, ¿qué es? Un halcón, y se sumergió. And he went into the water and with his big fangs, he grabbed the big fish. Y se sumergió en el agua y tomó con sus garras un gran pescado y voló. And he was seeing, observing this. Y él estaba viendo, observando esto. And he was seeing in the eye of that fish,
Y él estaba viendo en el ojo del The pez. fish was shocked. Y el pez estaba consternado. What's happening? ¿Qué está pasando? Why me? ¿Por qué yo? You know that fish was going happily about his business. Eh, That fish was living a happy fish life. él estaba viviendo sus asuntos felices de pez. He got up in the morning Se levantó en la mañana, and he brushed his fishy teeth se lavó sus dientes pececito and he took care of his fishy business with his fishy wife and his fishy children. y se fue a ocupar de sus asuntos peces con su pez esposa y sus peces hijos. Huh? And he was thinking himself very powerful and very happy. Y estaba pensando que él era muy feliz y poderoso. And all of a sudden, boom, destiny swooped down and picked him up and carried him Y away. de repente el destino lo tomó y se lo llevó lejos de ahí. So, in the same way, Así que del mismo modo, if we are shallow in our Krishna consciousness, Maya will capture us and carry us away. si estamos como You know- no fijos, No, shallow means you're on the surface. así estamos en la Superficial, superficie, estamos en you're la not superficie. profound, you're not deep. Así que si estamos no profundos o superficiales en nuestra conciencia de Krishna, Maya nos tomará. Maya can come and divert your attention and capture you at any moment. Ella puede venir y llamar tu atención y capturarte en cualquier momento. If that fish would have gone deep in the water, Pero that si, bird could not have captured pero si him. ese pescado se hubiera sumergido más profundamente en el agua, el ave no hubiera podido But capturarlo. because he was on the surface, Pero como él iba en la superficie, he was very easily captured. fue muy sencillo capturarlo. So in the same way, we have to go deep in the practice of Krishna consciousness. Así que del mismo modo debemos ir profundos It is en la not just práctica de something conciencia de superficial. Krishna, porque esto no es algo It superficial. doesn't depend on where you live and how you dress Y no depende de dónde vives o cómo vistes. and what type of terminology and language that you Y no use. importa qué tipo de terminología o lenguaje sueles usar. We have to become profound, deeply rooted in our sadhana bhakti, in our spiritual practice. Tenemos que volvernos profundos en nuestra práctica de disciplina del sadhana. Then the hawk of Maya cannot capture us. Así el gancho de Maya no podrá capturarnos. So always stay close in the association of devotees. Así que siempre permanezcan junto a la asociación de los devotos. Because Maya will always get those sheep which wander off from the herd. Porque Maya siempre va a pescar esas pequeñas ovejitas que andan por ahí solitas. Those who wander away from the herd. Los que andan viajando lejos del núcleo del rebaño. Herd is which word in Spanish? Rebaño. Rebaño. O The group. del Yeah. montón. So, sadhu sangha is very powerful. Así que el sadhu sangha es muy poderoso. Sadhu sangha, sharva shastri koi, lava matra, sadhu sangha, sarva siddhi hoy. Only by a short moments of association, Solo por pequeños momentos de asociación, you can get all benefit in life. tú puedes quedar completamente beneficiado toda la But vida. sometimes living in the association of devotees is not so easy. Pero algunas veces vivir en la asociación de los devotos no es tan sencillo. Like in Sweden, there was one devotee. He was in the temple, but he left because he said two things he could not tolerate. Como en Suiza, un devoto que vivía en el templo, él simplemente No, abandonó. Sweden. En Suecia, él dejó el templo y dijo, hay dos cosas que yo simplemente no puedo tolerar. What were those two things? ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Getting up in the morning at 3:30. Levantarme a las 3:30 en la mañana. He thought this is very bad. Él pensó, eso está muy mal. This is an ungodly hour and it is wrong. Es una hora I que don't no want es to do buena y this. está mal y yo no quiero hacerlo. I want to sleep in the Quiero time. dormir en ese tiempo. And the second thing he could not tolerate, Y la segunda que no toleró, no toilet paper. que no hay papel de baño. He thought, Él pensó, I cannot live like this. no puedo vivir de este modo. So he left the temple. Así que dejó el templo. And what happens when you leave the temple? ¿Y qué pasa cuando dejas el templo, cuando vives en el templo? You have to get your own place. Cuando dejas el templo tienes que conseguir tu propio lugar. So if you want your own place, you have to get a job because you need money to pay the bills. Así que si quieres tu propio lugar, pues tienes que conseguir un trabajo para conseguir dinero y pagar las So he cuentas. got a job and he got his own place. Así que consiguió un trabajo y su propio lugar. And he was working in a warehouse. Y estaba trabajando en una ferretería. A warehouse. En un sí, ¿no? Una ferretería. Warehouse, storage place. Sí, sí. No sé. So, Spielwarenhandlung. after some time, Ahí sí. Así que después de un tiempo, they put him on the night shift. Because if you work in a factory, some days you work on the day, some days you work in the night. así que después de algún templo, lo pasaron al turno de la noche porque era un trabajo ¿Templo? de tiempo.
tiempo. Lo pasaban el tiempo de hecho porque era de esos trabajos que tenías que cambiar, hacer rotación de turnos. So, he was driving a forklift. Así que él estaba... You know what a forklift is? Él estaba... ok. Así que él se encargaba de manejar el montacargas. 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 Yes, you know. So he was driving that forklift in the warehouse. Así que él manejaba ese montacargas en la bodega, en el almacén. And one morning at 2 o'clock, he had an epiphany, a revelation, a religious experience, and he almost fell off his forklift. Y un día a las 2 de la mañana, él estaba manejando el montacargas y tuvo una epifanía, una revelación a un evento religioso. It hit him like a ton of bricks, like lightning. Y le pegó así como un montón de ladrillos que lo iluminaron. He was thinking, I don't want to go to Mangalarti. Y él pensó, yo no quiero ir a Mangalarti. And Krishna said, okay. Y él dijo, está bien. What about working all night? Y Krishna le dijo, ok, no vayas, pero ¿qué tal que trabajas toda la noche? All night you can work. Así que toda la noche puedes trabajar. And he was working, you know, in Sweden there is many paper factories. So he was working in a warehouse of a paper factory. En Suecia hay muchas fábricas que hacen papel, así que él estaba trabajando en un almacén que trabajaba para las fábricas que hacen So in papel. that warehouse that he was working that night was all toilet paper. Así que en esa bodega, esa noche, les mandaron así todo el papel de baño. So Krishna said, you want toilet paper? Here is toilet paper, Así que as much as you like. Así que es como Krishna que le dijera, ¿querías papel de baño? Bueno, aquí en la bodega hay todo el que puedas desear, todo el papel de baño que quieras. He just got down from the forklift and walked out from the factory and went back to the temple. Así que él He said, okay, I will be a good boy. Se I bajó will del get up in the morning. montacargas, salió corriendo de la bodega y llegó al templo y dijo, bueno, está bien, sí, me rindo, yo me voy a parar temprano en las mañanas. No toilet paper, it's okay. Aunque no haya papel de baño, no importa. So Krishna has a very unique sense of humor. Así que Krishna podemos ver que tiene un sentido muy particular del humor. If you take one step closer to Krishna, Krishna takes 10 steps or 100 steps closer to you. Así que si tú acercas solamente un paso hacia Krishna, él da 10 hacia ti o a lo mejor 100. And whatever is between you and Krishna, Krishna will get rid of that obstacle. Y todo lo que hay entre tú y Krishna, Krishna va a remover esos obstáculos. Tenu kampam susamikshamana bunjane vatma kritam vipakam ridvakva bubir vidadam namaste jiveti yo muktipade sadhyayabhak. A devotee understands that even suffering and difficulty is beneficial for coming closer to Krishna. El devoto, aunque pase dificultades, entiende que esto es beneficioso para acercarse a Krishna. So when we suffer, when we have some problem, physical or mental, we shouldn't think, oh, this is a disturbance. Así que cuando tenemos un problema, ya sea físico o mental, no debemos pensar que esto es preocupante. But we should see this as an opportunity to remember Krishna. Sino tenemos que verlo como una oportunidad de recordar a Krishna. That is the attitude of a devotee. Esa es la actitud del devoto. So Krishna has a very unique sense of humor. Así que Krishna pues tiene un sentido muy particular del humor. Because Krishna is a tricky fellow. Porque Krishna pues es un compañerito Krishna truculento. Krishna is the king of the thieves. Él es el rey de los ladrones. Krishna is known as Makanchor. He's stealing the butter of the gopis. Él es conocido como Makanchor, el que se roba las gopis y la mantequilla. Perdón. Pero también roba las gopis. Krishna is in your heart. Krishna tells you whether it's right or wrong. So don't just say it's okay. Krishna está en tu corazón. Krishna te dice lo que está bien y lo que está mal. Así que no digas solamente está So bien. Krishna is the king of all the thieves. Así que él es el rey de todos los ladrones. One time there was a thief Una vez hubo un ladrón in Siberia. en Siberia. Did I tell you that story? ¿Ya les conté esa historia? No. His speciality was Su that especialidad era he would climb the houses from outside que él and escalaba las casas desde afuera break in through the window y se metía por las ventanas and rob the place. y asaltaba el lugar. So one time he was in an apartment. Así que una vez estaba en un departamento. You know, they have these big Ya conocen esos 15 floor grandes de buildings. 15 pisos edificios de 15 pisos. So he was inside an apartment and he heard noise from the main door. Así que él estaba en el departamento ahí adentro y escuchó ruido de la puerta So he principal. thought, oh,
The owner is coming. Y él I dijo- have to get away. I have Dijo, to. oh, el propietario viene, tengo que escapar Run. de aquí, tengo que correr. But I took so much trouble to come into this place. I have to steal something. Pero tomó demasiado trabajo entrar al lugar para I robar can't just algo. go empty-handed. No me puedo nada más ir con las manos vacías. So he just grabbed a book from the kitchen table Así que solamente agarró un libro que estaba en la cocina and he went out Y se salió. and disappeared into the night. y desapareció en la noche. And when he got home, Y cuando él llegó a su casa, he looked miró el libro and it said Bhagavad Gita, y tal como decía, es. y decía Bhagavān tal como es. Okay, Dice, let's bueno, see vamos a ver what we got. qué fue lo que conseguimos. And he read the book Leyó el libro and he became a devotee. y se convirtió en devoto. And he went to the temple Y fue al templo and he started chanting and he went on Sankirtan y empezó a cantar ahí de Sankirtan. and all his thieves and mafia friends, Y todos los ladrones y sus amigos de la mafia they started to visit the temple empezaron a ir al templo and they started to become more devotional. y se empezaron a volver más And devocionales. they all had big cars. Y todos tenían grandes carros. En esa So voz. they would take the devotees on Sankirtan with their big vehicles. Así que tomaban con esos grandes vehículos a todos los devotos y los llevaban de And the devotees Sankirtan. would ask them, what's your job? Why you have such a big Y car? los devotos le decían, bueno, ¿y qué trabajas? ¿Por qué tienes carros tan We grandes? never see you working. Nunca los vemos trabajando. And they said, you know, the Lord is very merciful. He's very Y kind. ellos decían, bueno, ven, el Señor es muy misericordioso. He y- takes y- care of y muy- everybody. Y muy gentil. Él nos cuida. And that devotee was saying that formerly, Y el devoto fue iniciado. ¿Fue qué? Decía Decía que formalmente, I looked at these buildings yo veo esos edificios and I thought, oh, I could steal here, oh, I could go y through here pienso, and puedo here, ir por and there acá I y por could allá y rob robarme something. esto o el otro. And now he's thinking, let me go there and give them Krishna. Let me go there and help these Y ahora people. lo que pienso es, déjenme ir a esos edificios y darles a Krishna. Déjenme So ayudar a his esas mentality personas. has changed 180 degrees Así que su mentalidad había cambiado 180 grados, because Krishna has stolen his heart. porque Krishna le robó el corazón. Sometimes we ask devotees, how did you come to Krishna consciousness? Algunas veces le preguntamos a los devotos, ¿tú cómo veniste a conciencia de Krishna? And there was one devotee, he did not want to tell how he came to Krishna Y hay consciousness. algún devoto que él no quiere decir cómo llegó a So conciencia. later on in private, he told me, Y entonces en privado después ese devoto me comentó. he said, you know, my ¿Sabes? first book, Dice, mi primer libro, I stole it. dice, yo lo robé. And now, after 10 years, I'm still here trying to repay, to pay back to Krishna Dice, what y ahora- I stole. Dice, y ahora from him. 10 años después, aún estoy aquí intentando pagar a Krishna, intentando retribuir. Repay. Intentando repagar, retribuir. So lo que- sometimes lo que people robé. come and they steal books or they steal prasadam, and the devotee says, yeah, take, it's okay, take. See how far you can run. Así que, Before Krishna will get you back. así que si robas prasadas, si robas libros, es como si Krishna te dijera, bueno, ok, ve cuánto puedes correr, pero después él te va a tomar de vuelta. Krishna is in the heart of every living entity. Krishna está en el corazón de cada entidad viviente. And he is guiding the living Y entity. él está guiando a la entidad viviente. Upadrashtanumantascha bharta bhakta maheshwara paramatmeti chapyukto dehesmin purushakpara. Krishna is there as the permitter and the overseer, and he's giving guidance to the living entity. Él está ahí como el que permite las actividades y está ahí dándonos la guía. So as soon as you turn towards Krishna, Así que si Así que si le damos importancia a Krishna, no, as soon as you turn así que tan pronto, and you towards Krishna, you face Krishna, así que si volteamos para encarar a Krishna, para encarar a Krishna. all of a sudden, so many things start to happen in your life. Así que todo esto repentinamente comenzará a ocurrir en tu vida. A devotee's life is under the guidance of Krishna. Porque la vida del devoto está bajo la guía de Krishna. But we have to have that faith. We have to have that trust. Todo lo que necesitamos es tener esa confianza y esa fe. Just like a small child which is walking on an elevated platform Así como un niño pequeño que camina en una plataforma elevada and then turns towards his parents. y entonces voltea a ver a sus papás. Parents is papas. Sí, sus papás. Sí, sus Okay. no, sus papás. And says, catch me, and they just jump. Y les dice, oigan, cáchenme, y se avienta. You ever seen ¿Lo han visto? kids? ¿Han They visto just los jump. niños? Ellos solamente They brincan. don't think, oh, what if nobody catches me? No piensan, ay, ¿qué tal que nadie me cacha?
They're confident, they know. Ellos son confiados, ellos saben. So in the same way, Así que del mismo modo, a devotee is always under the protection of Krishna. los devotos siempre están bajo la protección de Krishna. Because even the monkey baby, which is clinging onto its mother, sometimes it falls off because it's holding on with its own strength. Porque aún así el changuito bebé que está colgado de su mamá algunas veces se cae porque está sostenido por su propia fuerza. But the lioness, which is carrying the kitten in the mouth, that is a very safe position. Pero el gatito león que está tomado desde la boca de su madre, él está en una posición muy segura. Now, if we watch this, it looks very dangerous. Pero si lo vemos, podemos pensar que eso suena muy difícil, muy peligroso. Because this is a lioness, Porque you know? son leones. With one, she can kill you, es una finish leonesa, you. es una leona. Si simplemente lo medio muerde, lo va a matar. So, she's holding the cub at the skin of the neck. Pero ella toma la parte de pellejo del cuello. So in the same way, when you engage in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Así que del mismo modo, si se comprometen en la labor de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu will carry you on his hand. Mahaprabhu los llevará sobre su mano. But that's a very loving, but sometimes it's also a very tight. Y eso es muy amoroso, pero también a veces va a ser algo muy apretado. So we should not become confused. Why are all these things happening to me? Así que no deben de confundirse de por qué todas esas cosas me ocurren a mí. A devotee wants the Lord to take interest and notice and influence on his life. El devoto quiere que el Señor tome interés y importancia sobre su vida. That is our aspiration, that is our goal. Esa es nuestra aspiración, nuestra meta. And we can invoke that attraction, we can invoke that mercy from the Lord. Y tenemos que invocar esa atracción, tenemos que invocar esa misericordia del Señor. By engaging ourselves in preaching His glories. Y eso es involucrándonos a nosotros mismos en predicar sus glorias. Because people have forgotten the Lord. Porque toda la gente ha olvidado al Señor. Everybody is claiming to be very advanced and very knowledgeable and very religious. Todos claman por ser muy avanzados y muy religiosos. But if you ask people, who is God? Where is God? How do you reach God? They have no clue, no ¿quién es Dios? understanding. ¿Dónde está? ¿Cómo lo alcanzas? Dice, ellos no tienen ni pista alguna. Did I tell you the story from Pushkar? Ya les comenté la historia de Pushkar. A few months ago I was in Pushkar. Un mes antes estuve en Pushkar. Pushkar is in Rajasthan, next to Jaipur. Pushkar es en Holy place. Rajasthan, siguiente a Jaipur. And it's the only official temple of Lord Brahma. Y ahí hay el único templo oficial del Señor Brahma. So one time, in the month of Kartik, for the last week, there is a big festival in Así Pushkar. que una vez hubo un gran festival en Pushkar. At the end of Kartik, the last week of Kartik. En la última semana de Kartik hubo un gran festival en Pushkar. And they have a big camel fair. Y hubo un gran... They're selling camels. estaban de una gran feria de camellos, estaban vendiendo And camellos. buffaloes and cows and goats Y and so many. búfalos y cabras y vacas y de todo. Now, Pushkar is a small place, is a village. It's like this Karamaru, you Pues know, ahora it's hay que not entender big. que Pushkar es una pequeña villa, es como Cuerámaro. But there's 1 million people who go to that festival. Pero fue 1 millón de personas a ese festival de camellos. So it's big campgrounds. They make a big mela. Así que se hizo un gran mela, una gran fiesta. So we were there, 6 devotees. Así que estábamos ahí, 6 devotos, 4 Ruskis, 4 rusos, 1 from Denmark and myself. uno de ahí del lugar, y De Denmark. uno de Dinamarca, uno danés y yo mismo. And we went out every day 6 hours chanting Hare Krishna and distributing books. Y estuvimos alrededor de 6 horas cantando Hare Krishna y distribuyendo libros. It was beautiful. Fue hermoso. And all the hotels were booked. We did not find any Y accommodation. todos los hoteles estaban a reventar, no encontramos ningún hospedaje. And we had traveled from early morning. We left in Vrindavan. And we took darshan at lunchtime of Sri Radha Govinda. Y habíamos llegado desde la mañana dejando Brindavan y para tomar darshan. And in the late afternoon we were in Pushkar. Y llegamos más tarde a tomar darshan Al mediodía Jaipur para tomar darshan. Govinda, Y en la tarde recién a Pushkar. And we didn't find any place to stay. Y no encontramos en dónde estar. Because there's 1 million people in that Porque 1 town. millón de personas en el pueblo. And people were showing us their
their garage and their garbage dump and their toilet and saying, yeah, you should pay 1,000 rupees if you want to stay here. Y la gente nos mostraba un garage donde ponían la basura o el baño y decían, bueno, vas a tener que pagar 1,000 rupias si te quieres quedar We ahí. said, no way. Y dijimos, no, no, de ningún modo. So then we went and there was a big temple, Krishna temple, South Indian temple. Así que nos fuimos y encontramos un gran templo de Krishna, un templo del sur de India. Del With sur de India. Krishna and Rukmini and Satyabhama, beautiful Con deities. Krishna, Rukmini y Satyabhama. Right in the middle of the Hermosas town. deidades, Al medio de junto en el centro. And there's a big boundary wall around it. Y había una gran malla, una gran cerca. Boundary wall. Ah, y había un muro de protección que los rodeaba. So I just went to the temple manager Así que solamente fui con el manager del templo and I said, we are 6 brahmacharis, we came from Vrindavan, we want to do Sankirtan, y le dije, somos 6 brahmacharis que venimos de Brindavan a hacer Sankirtan but we need a place to stay. y necesitamos un lugar para quedarnos. And he said, welcome to Krishna's home. Y él dijo, bienvenidos a la casa de Krishna. So he gave us the best place, like Y on nos the dio- roof, y nos on dio the el me- roof y of nos the dio- boundary wall, was like a palace. It was Y nos dio el mejor only lugar, like el mejor lugar del stone templo walls. en un punto alto. Nice El punto place. más alto, ¿no? Encima de uno de los muros de Ajá, protección. sobre el punto más alto de los muros de Era como un protección. palacio. And he said, you can Era como stay un palacio. here for the whole week, but you have to take prasadam every day. Y si se pueden quedar, 3 si quieren times, toda you la have to semana, eat here. pero deben de tomar prasadam las 3 veces. You cannot eat anywhere else. You have to take No pueden ir a prasadam ningún here. otro lugar, aquí tienen que tomar su He said, prasadam. okay. Y dijimos, sí, está bien, ¿ok? So then we went to distribute and to do Sankirtan. Así que íbamos a distribuir, a hacer Sankirtan. And I was in a travel agent. Y yo estuve en una agencia de viajes. And there was about 5 young fellows. Y había así como 5 chavos They jóvenes. were all between 20 and 30 years old. Entre 20 y 30 años. And they all looked very nice with their nicely combed hair and their sunglasses and Todos se their veían bien shirts arreglados del and their cabello. pants and their Y sport todos shoes. con sus zapatos bonitos y sus lentes. Proper chulitos, really. Obviamente unos chulitos. So, and I went up to them and I showed them the books. Así que me fui con ellos y les mostré los libros. And what was their reply? ¿Y qué me replicaron? ¿Qué me dijeron? We are knowing everything. I am knowing everything. Ah, nosotros ya sabemos todo, ya lo conocemos todo. I am not knowing English, but I am knowing everything. No sé inglés, pero ya lo sé todo. You know, they can't even speak proper English, but they say, I know everything. De hecho, no podían así hablar inglés propio, pero ya decían que lo sabían todo. And then they all took out their Brahmin threads, because Pushkar is a very orthodox, very traditional E place. incluso tenían el cordón brahmínico, porque ahí en Pushkar es un lugar muy ortodoxo. So they said, we are all Brahmins. O sea, todos somos brahmanas. So who are you to try to teach us? Así que tú que estás intentando enseñarnos. And I said, I'm just a little mlecha, you know, coming from some mountain place in Switzerland. Y le dije, no, solamente soy un Vaisha que viene de un melecha que viene de un lugar montañoso en Suiza. But by the mercy of Srila Prabhupada, Pero por la misericordia de Prabhupada I have gotten this knowledge he of Bhagavad conseguido Gita. este conocimiento del Bhagavad Gita. So I said, you are great Brahmins. Así que si ustedes son grandes brahmanas. Y si dijeron sí. I said, okay, so you please tell me, what is the duty of a Brahmin? Le dije, bueno, entonces por favor instruyanme, ¿cuál es el deber de un brahmana? You tell me, what is your job description? What it is it that you do? Díganmelo, ¿cuál es la descripción de su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes hacen? And they didn't know, Y ellos no sabían, because they were travel agents, they were not Brahmins. porque ellos eran agentes de viajes, no promotores de viajes, no eran brahmanas. So I said, if anybody knows, you get the book for free. Así que les dije, bueno, si alguno de ustedes sabe el deber del brahmana, llévense el libro de gratis. And they said so many things, but it had no connection. Y ellos dijeron un chorro de cosas sin conexión. Then I said, okay, yajan, patan, dana pratigraha. Y les dije, yayan, Patan, patan, dana pratigraha. dana pratigraha. You have to know this if you want to be a Brahmin. Tienes que saber eso si quieres ser un brahmana. I said, anybody who knows what this means will get the book for free. El que sepa qué significa esto, se llevará el libro gratis. They didn't know. Y nadie lo supo. Anybody knows here? ¿Alguien aquí lo sabe? What are the 6 jobs of a Brahmin? ¿Cuáles son los 6 trabajos del brahmana? Oh,
best of the Bhakti Shastri students. A ver, los mejorcitos del Bhakti Shastri. No, that's another one. Dice, no, esa es otra Enseñar las cosa. escrituras a otros. Enseñar las escrituras a otros. Estudiar las escrituras. Enseñar las Study and escrituras, teach, yes. What enseñarlas. else? Guiar a los. Guiar a los. Adorar, Engage adorar. in sacrifice and engage others in sacrifice. Comprometerse con sacrificios y comprometer a los demás en sacrificios. Study and teach. Enseñar y estudiar las And escrituras. dana patigraha. What does dan Y mean? dana, riqueza. Caridad. Dar Yes. caridad. Caridad. To give charity and to accept charity. Dar y aceptar caridad. These are the 6 jobs of a Brahmin. Esos son los 6 trabajos del Brahman. Nothing else. Only this. So Nada más, you solo can know eso. whether you're a Brahmin if you're doing this. Así que bueno, no están haciendo Pueden saber si son brahmas haciendo por esto. saber si están haciendo esto. I said, okay, let's do something a little more simple, something more easy. I said, let's do something more Así easy. que les dije, bueno, hagan algo más sencillo. Who knows the qualities, the characteristics of a Brahmin? ¿Quién sabe las características, las cualidades de un brahmana? Bhagavad Gita 18:42, Bhagavad Gita 18:42. 42. Control de la mente, control de los sentidos. You have to say it in Sanskrit. Samodhamat pasauchan. Kishantir arsha vanevacha. Gyanam vigyanastikya brahmasa brahma Karma. vivaya. Brahma karma svabhav. Svavajam. Svabhavajam. Español. Español. ¿No? Shama, Dama. Control de la mente, control de los sentidos. Control de la Indulgencia, tapasya. Etc. So they said, Así que todos ellos dijeron, okay. ok. So they all took out money from their pocket. Y sacaron dinero de su bolsillo y compraron. One took out 500 rupees and said, okay, we buy the Tomaron books. 500 rupias y se llevaron el I libro. said, that's okay, but you have to also read the books. Y le dije, bueno, está bien, pero de todos modos tienes que leer los Because libros. next year I'm going to come back and I'm going to check on you guys whether Porque- you've done your homework, Porque el año próximo voy a venir y los voy a checar y van a tener que haber hecho su tarea. whether you learned your stuff. Tienen que aprender sus cosas. So it's important that we distribute books, Así que es importante que distribuyamos libros, but it's not enough. pero no es suficiente. It's important that we teach people to chant Hare Krishna. Es importante que enseñemos a las personas a cantar Hare Krishna, But it's not enough. pero no es suficiente. It's great that we give people prasadam. It's wonderful, Es importante y grandioso que le demos a la gente prashadam, but it's not enough. pero no es suficiente. We also have to show them how to actually live the process of bhakti. También tenemos que mostrarles de In their hecho everyday cómo life. vivir el proceso del bhakti, del servicio personal cada día de sus vidas. And teaching means achar and prachar. Y enseñar significa achar y prachar. First, you have to have the behavior, then you can have the teaching. Primero deben de tener la conducta adecuada y después van a poder enseñar. We are living in a very visual world. Estamos viviendo en un mundo muy visual. Everything is visual, everything is visual. visible. Todo es visible. But the hearing Pero el escuchar, dice, no podemos. is not very developed. No está muy People desarrollado. don't hear very well, La gente no escucha muy bien, but they see a lot. pero ellos ven demasiado. So, preaching means acting properly. Así que predicar significa actuar de manera Because apropiada. people will observe, they will watch you very closely. Porque la gente los va a estar observando y los mirarán muy de cerca. Sometimes they may also listen to something that you got to Y say. algunas veces ellos también van a escuchar algo de lo que tengas que decirles. But for the most part, they're going to forget what they heard. Pero las más de las veces ellos van a olvidar todo lo que escucharon. But what they saw, Pero lo it que stays vieron in their memory. va a permanecer en su memoria. Just like if I'd ask you, what did you learn in the last week? Así como si les pregunto, a ver, ¿qué es lo que aprendieron en la semana pasada? En la última semana. Yeah, there was some tall guy, from Switzerland, and he made Dice, some sí, vino un jokes. tipo alto de Suiza que hacía bromas He didn't like that we fall asleep. y no le gustaba que nos durmiéramos He criticized that we eat so much salsa. y nos criticaba que si comíamos mucha salsa And then maybe one or two things, y unas otras 2, 3 cosas. Dice, ¿sabes? So,
Achar, we have to work on our behavior. Así que bueno, Achar, tenemos que trabajar en nuestro Because that is comportamiento. what people can see. Porque eso es lo que la gente puede ver. And that comes from daily absorbing ourselves in the process of sadhana bhakti. Y eso se obtiene a través de diario absorbernos en el proceso del Sanada Bhakti. And if we actually learn this culture of care, we can invoke Krishna's blessings. Y de hecho, si nos preocupamos por estar envueltos en esta cultura, recibimos las bendiciones de Krishna. Cultura de cuidado. De cuidar por las bendiciones de Krishna, ¿no? But everything is based on gratitude and appreciation. Pero todo está basado en la gratitud y la apreciación. If we are able to appreciate all these wonderful gifts that Krishna has given us, Si somos capaces de apreciar todos esos grandiosos regalos que Krishna nos otorga, if we are grateful, si somos agradecidos, we can always stay in the association of devotees and we can always stay in the process of bhakti yoga. podremos permanecer siempre en la asociación de los devotos y en el proceso del Bhakti Yoga. But as soon as we become proud and arrogant, Pero tan pronto como nos volvemos orgullosos y arrogantes, then Krishna says, entonces Krishna nos dice, fuera. fuera, y te lanza como un Angry Bird. And all of a sudden you're somewhere Y todo lo que, de repente todo se va hacia algún lugar. in the todo middle of desaparece. Alaska Y de repente estás en medio de Alaska, selling dog calendars, vendiendo calendarios de perritos. or somewhere in a gas station O algún lugar en una estación de gasolina in Florida, en Florida, pumping gas, despachando gasolina. and you think, what happened? Y piensas, ¿qué fue lo que pasó? It can happen very fast, Sí, pero puede pasar muy rápido. like our friend in Sweden. Como nuestro amigo en Suecia, Huh? el del papel de baño. It goes like this. Así de rápido. So Sankirtan will enable us Así que el Sankirtan nos hace capaces to catch ourselves when we're going off the track. de atraparnos a nosotros mismos cuando estamos yendo hacia una trampa. Because you realize, as soon as you lose a person, you realize, oh, I lost him. I have to bring them back. You can catch yourself. You learn this art of being vigilant, of paying attention. Y aprendes el arte de ser atento, de poder capturar a las personas que se están yendo. It's like when you're cooking. Los tomas y los retornas. Es como cuando estás haciendo galletas. Cuando estás cocinando, perdón. When you're cooking and you see something is going off, Cuando estás cocinando y ves que algo se sale, and you have to bring it back and make it happen. tienes que regresarlo y volverlo. Ajá, You have to be vigilant. You have to be careful and attentive. Tienen que ser vigilantes y poner atención y estar Otherwise, atentos. the milk boils over and the cake burns, and De otra manera la leche se sube y Everything el goes pastel back. se quema y todo se va feo. so the same in preaching. We have to be vigilant. Es lo mismo en la prédica, tenemos que ser vigilantes. This process of bhakti yoga is like a razor's blade. You can shave yourself or you can cut yourself. Este proceso de conciencia de Krishna es como la hoja de rasurar. Te puedes afeitar o te puedes cortar a ti mismo. But if we are grateful Pero si somos agradecidos and we have appreciation, y tenemos apreciación, then Krishna will always protect us. entonces Krishna siempre nos protegerá. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Krishna told Arjuna, you declare it boldly that my devotee will never perish. Krishna le dice a Arjuna, declara que mi devoto nunca perece. Krishna makes it his business to protect his devotees. Krishna hace sus asuntos para proteger a sus devotos. When Bhishmadev was fighting very ferociously, Arjuna was almost defeated. He was on the verge of death. Cuando Bhishmadev peleó tan afanosamente, Arjuna estaba casi derrotado. Now Krishna said, I will not fight in this fight. Y Krishna había dicho, yo no pelearé en esta pelea. He said right in the beginning, I won't fight. Él lo dice en el comienzo, dice, yo no voy a pelear. You can either have me or you can have my armies. Tú puedes tenerme a mí o pueden tener mi ejército. And Arjuna chose Krishna. Y Arjuna escogió a Krishna. And Duryodhana, he chose the armies. He was very happy. Y Duryodhana escogió todo el ejército y estaba bien feliz. So, when Arjuna was almost defeated, Así que cuando Arjuna estaba casi derrotado, Krishna jumped down from the chariot. Krishna se bajó de brinco de la carroza. And he picked up a broken chariot wheel and he ran towards Bhishmadev, ready. Y tomó To una destroy rueda it. que estaba rota y la levantó listo para destruir a Bhishmadev. And Bhishmadev put down his weapons. Y Bhishmadev rendió sus armas. And he was just very happy seeing the Lord of his heart running towards him. Y él estaba muy feliz simplemente de ver al Señor de su corazón
corriendo hacia ecstatic. él. Él estaba estático. He was shooting arrows which were piercing the body of Krishna. Él estaba disparando armas para penetrar el cuerpo de Krishna. And it looked like rose flowers on Krishna's body. Y estos rasguños lucían como rosas sobre el cuerpo de Krishna. And Krishna felt very happy, like being bitten by his lover. Y Krishna se sintió muy satisfecho de ser mordido, como ser mordido por su amante. So he went forward, he rushed towards Bhishma Dev. Así que él se fue delante, así deslizándose hacia Bhishma Dev. And just as it was about to destroy him, Y cuando ya estaba a punto de destruirlo con la rueda, sonaron las caracolas. the conch blew and the day was over. Las caracolas soplaron y el día había terminado. But Bhishma Dev was very happy in his heart Pero Bhishma Dev estaba muy contento desde su corazón. because he made Krishna break his promise. Porque hizo que Krishna rompiera su promesa. Krishna said, I won't fight. Porque él dijo, yo no pelearé. And why does Krishna break his promise? Pero él vio que... ¿Por qué? ¿Y por qué Krishna rompió su promesa? Because to protect his devotee is more important to him Porque proteger al devoto es lo más importante para él. than to be known as a very moral man. Que ser conocido como un hombre muy moralista. Sometimes people in India, they say, oh, this Krishna. This Krishna. I'm not going to worship Krishna. Mucha gente dice en la India, dice, no, este Krishna. Dice, yo no voy a dar adoración a Because Krishna. Krishna is immoral. Porque él es inmoral. Huh? O sea, He said, I won't fight, and he fought. él dice, no pelearé y peleó. Then another time, he ran away from the battlefield. Y en otras veces se fue del campo de batalla. He stole the butter, he stole the clothes of the gopis, he made them cry, he did so many things. Se llevó la mantequilla, se robó la ropa de las gopis, algunas veces las hizo llorar. Krishna is a thief and a Dice, rascal. "Es un We will ladrón", not dice, worship yo un him. sinvergüenza. Dice, yo no voy a adorarlo. But Srila Madhavendra Puri, Pero Srila Madhavendra Puri, he has prayed, él ha orado. all mundane philosophers and religionists, Todos los filósofos y religiosos mundanos, all my family members and Todos- relatives, you todos may los- all call me mad and illusioned. todos los miembros de mi familia y parientes dicen que estoy alucinando y que estoy loco. You can go on with your mundane activities for time immemorial. Ustedes pueden seguir con sus actividades materiales por tiempo inmemorial. I will simply worship Nanda Maharaj, Yo simplemente voy a adorar a Nanda in Maharaj whose courtyard Krishna, the absolute truth. y a la corte de Krishna que es... No, in whose courtyard? Es como el patio. En el patio. En cuyo patio está el Señor Supremo, ¿no? Krishna, who is Krishna, crawling around quien está in the dirt. ganando por ahí en el polvo. en la suciedad. Krishna is crawling around in the dirt of Nanda Maharaj and Krishna está gateando por ahí. he's con grabbing the Maharaj. tail of the calves, and then when the calf becomes shocked, the calf starts running like Y anything, se agarra de la cola and de las Krishna vacas. holds on to the Y las vacas se vuelven como locas to the y tail salen corriendo, pero and él is se agarra de las vacas. sliding through all the cow dung and all the urine and all the mud all throughout. Y él the se va courtyard. deslizando a través de todo el estiércol y el orín. Y el barro. Ahí los va barriendo así So deslizando. Madhavendra Puri says, I worship Nanda Maharaj. Así que Madhavendra dice, bueno, yo voy a adorar a Nanda Maharaj. And I'm sorry, I have to say goodbye. Y lo siento, tengo que decirles adiós. I have to say goodbye to my morning bath and to all the rituals and all to the yagyas and all the different things. Tengo que decirle adiós a todos los rituales y a mi baño matutino. You may call me a fool, you may call me bewildered, you may call me whatever. Me llamarán que estoy tonto, me llamarán como quieran. I'm sorry, Lo siento, but I'm too busy pero estoy muy ocupado, because I'm worshiping Krishna. ya que estoy adorando a Krishna. And I have no time for all this stuff. Y no tengo tiempo para estas cosas. That doesn't mean we're not taking our morning bath. Eso no significa que nos bañen en las mañanas. You understand the point. ¿Entienden el punto? So thank you for your kind attention and Así hospitality. que gracias por su gentil atención y hospitalidad. Please absorb yourself in hearing and chanting. Por favor, absorban su ser en escuchar y This is a cantar. very unique opportunity. Esta es una muy única oportunidad. You may not get this again for the rest of your life. No, tal vez no lo hagan de nuevo por el resto de sus vidas. So make the best use of it Así que hagan el mejor uso de esto. and have a happy life Y tengan in una vida Krishna muy feliz. consciousness. Consciente de Krishna. And if you really want to become successful, Y si de veras quieren ser exitosos,
start giving Krishna to others. Comiencen por dar conciencia de Krishna a los otros. Because the more you give, the more you get. Porque entre más den, más conseguirán. Thank you very much. All Muchas glory to gracias. Prabhupada. Jai Shri Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Śrīmad Bhāgavatam ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Translation ki Jai. Kort Premanande Vanchakalpatarubhyascha Kīrtitavyaḥ Paritana Pavane Vaishnavebhyo Namo Namaha. Haribol.